Muy buenos días, estudiantes de grado décimo. En este video veremos la estructura de la tabla periódica y las características de cada grupo y periodo en la tabla. El objetivo de este video es reconocer la estructura de la tabla periódica teniendo en cuenta los grupos y periodos que la constituyen. En primer lugar, veremos cuál es la base de la tabla periódica. La tabla periódica moderna se basa en los trabajos de Mendeleev, sustituyendo el ordenamiento periódico en función de las masas atómicas por otro basado en los números atómicos y que constituye la ley periódica. Esta ley periódica, ¿cuál es? Esta de acá. Las propiedades de los elementos son función periódica de sus números atómicos. ¿Qué quiere decir? Que la tabla periódica está organizada de acuerdo al número atómico de los elementos. La estructura general de la tabla periódica. La tabla periódica moderna se ordena de acuerdo con su número atómico en forma creciente. Está diferenciada en columnas verticales de elementos conocidos como grupos o familias y en filas horizontales denominadas periodos. Estos de acá. Es decir, todos los grupos van a ser las filas, las columnas van a ser los grupos, que son 18 grupos en total. Y los periodos van a ser las filas horizontales, que van a ser 7. Empecemos con los grupos o familias. Vamos a tener en cuenta, en la tabla periódica, los grupos o las familias, que son las columnas, siempre se van a designar con números romanos y con letras. Se van a diferenciar entre los grupos A y los grupos B. El grupo A son estos de acá, que son los como la parte superiores de la tabla periódica, lo que vemos que sale de la tabla periódica. Esos grupitos van a ser los grupos A, que va desde el 1A hasta el 8A, que está acá, que son los gases nobles. Y vamos a tener los grupos B, junto con la serie de lantánidos y actínidos, que son los que se encuentran en la parte central de la tabla periódica, como observamos acá. Empecemos con las características de cada uno de los grupos. En primer lugar, tenemos los metales alcalinos que están ubicados en el grupo 1A. Este grupo está constituido por el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Son estos de aquí. Se caracterizan por ser blandos, lustrosos, de puntos de fusión y densidades bajas. Sus átomos presentan un electrón en la capa más externa. Químicamente son bastante reactivos, es decir, que reaccionan muy fácilmente con otros elementos. Se combinan directamente con no metales para formar lo que se llaman sales, que las veremos mucho más adelante. Con el agua, cuando se combinan con agua, desprenden hidrógeno y dan soluciones acuosas de hidróxidos, que también los veremos un poco más adelante. Acá en este grupo A también se encuentra el hidrógeno, en esta partecita de acá que estoy señalando. Pero aunque el hidrógeno está aquí, no se considera un metal, como un metal alcalino, porque sus propiedades lo diferencian de ellos. Mientras todos estos son sólidos y demás, el hidrógeno es un gas y sus características, sus propiedades son muy diferentes. Tengamos en cuenta que todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo presentan características y propiedades similares entre ellos. Ahora, los metales alcalino-térreos, que son el grupo 2A de la tabla periódica. Este grupo está integrado por berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son un poco más duritos y más densos que los metales alcalinos. Presentan puntos de fusión más elevados
que estos también alcalinos y no son tan reactivos como ellos, aunque reaccionan lentamente, pero reaccionan con agua fría en momentos dados. Los átomos de cada elemento poseen 2 electrones en la última capa de energía. El grupo 3A o familia del boro. Nos vamos hacia el otro lado de la tabla periódica, hacia la parte derecha de la tabla. Los elementos del grupo 3A son el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, como los vemos acá. Presentan propiedades químicas que varían de no metal a medida que aumenta su número atómico. Todos son metales con excepción del boro. Es decir, que el boro, el primerito de acá, es un no metal. Por el contrario, todos estos de acá son metales. Y presentan 3 electrones en la última capa. El grupo 4A o familia del carbono está integrado por el carbonio, silicio, germanio, estaño y plomo. Cambian de carácter no metálico a metálico, siendo así el carbono y el silicio, los dos primeros, se consideran no metales, mientras que el germanio, estaño y plomo, los siguientes tres, presentan características metálicas y presentan 4 electrones en su último nivel de energía. Familia del nitrógeno o el grupo 5A de la tabla periódica. Está integrado por nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Los primeros, ya los vemos aquí, los primeros, nitrógeno y fósforo, son no metales, estos dos. El arsénico y el antimonio presentan propiedades de metales y de no metales, y el bismuto es metal y poseen 5 electrones en su último nivel. Si se dan cuenta, en estos 3 y 4, incluido el del oxígeno, el nombre del grupo es el mismo nombre del primer elemento que lo constituye. Entonces, siendo así, tenemos siguiendo la familia del oxígeno, que está constituido por oxígeno, azufre, selenio, telurio y polonio. Todos estos presentan propiedades químicas de no metales menos el polonio. Es decir, estos 4 de acá presentan propiedades de no metales a excepción de estos últimos de acá. Poseen 6 electrones en su último nivel. En el grupo 7A, uno de los más importantes de la tabla periódica, tenemos los halógenos. ¿Listo? En estos halógenos, ¿qué características presentan? Primero, su nombre cambia. ¿Por qué? Porque ese halógeno significa formadores de sal y describe una de sus propiedades características, que es formar sales. Al combinarse con metales, es decir, que estos de acá son los que más se combinan con los metales alcalinos, generalmente. Lo integran este grupo el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Son elementos no metálicos bastante activos, muy reactivos, como ya les había dicho, y todos presentan 7 electrones en su último nivel. Ahora, tenemos los gases nobles o grupo 8A de la tabla periódica. En algunos lados acostumbran a llamarlo como el grupo 0, pero pues generalmente se conoce como el grupo A de la tabla periódica, 8A de la tabla periódica. Son gases nobles o inertes. Anteriormente se decía que eran inertes porque se creía que químicamente eran, como su nombre lo indica, inertes, es decir, que no reaccionaban con nada. Sin embargo, ya en los últimos tiempos se ha descubierto que pueden formar compuestos, por lo que ahora se acostumbra a llamarlos generalmente gases nobles.
Poseen 8 electrones en su última capa y, pues, como su nombre lo indica, su reactividad es muy poca. ¿Listo? Ahora, los metales de transición. Son todos los elementos químicos que están en la mitad, en la parte central de la tabla periódica. Son el bloque D. Casi todos son metales típicos, es decir, normalmente son los metales que conocemos como el hierro, el níquel, el mercurio, la plata, el oro. Son los metales comunes que conocemos generalmente. Presentan una elevada dureza, es decir, que no se van a rayar fácilmente. Tienen puntos de fusión y ebullición muy altos. Si ustedes observan y revisan en su tabla periódica, se van a dar cuenta que presentan puntos de fusión y de ebullición en muchas ocasiones superiores a los 1000 grados centígrados y son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Es decir, que cuando se someten al calor y demás, van a conducir muy fácilmente la temperatura, el calor. Los periodos. El periodo es el lugar que ocupa cada elemento dentro de su grupo y está determinado, además del número de electrones en el último nivel, por el número de niveles de energía que presenta cada uno de los elementos. Son las filas horizontales. Tenemos 7 filas horizontales. Y estas dos, los de lantánidos y actínidos, son, por decirlo así, una prolongación de estos de acá, pero constituyen los 7 periodos de la tabla periódica. También podemos clasificar la tabla periódica en metales y no metales. Vamos a observar este gráfico de acá. ¿Cómo lo vamos a mirar? Si ustedes se dan cuenta, tenemos todos los metales que son todo esto que está en rosado y son los que están en la parte izquierda de la tabla periódica. Existe una linecita como en forma de escalera, que acá estoy señalando, que me determina dónde terminan los metales y dónde empiezan los no metales. Después de esa linecita, de esa escalerita, empezarían los no metales. ¿Listo? Y tenemos pues los gases nobles que tampoco son metales. Siempre vamos a tener en cuenta esta linecita horizontal y tengamos en cuenta que los lantánidos y actínidos también hacen parte de los metales. Bueno, espero que haya quedado clara la estructura general de la tabla periódica. Recuerden realizar la actividad de la guía. Allí podrás encontrar información adicional para tu estudio. Y recuerda realizar la actividad correspondiente con las indicaciones que se dan allí.